Muy buena tarde a todas y a todos quienes el día de hoy nos acompañan en esta comparecencia. Agradecemos su presencia. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las diputadas y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, Ciencia y Tecnología, Cultura y Cinematografía, Deporte, de las Comisiones Especiales de Agenda Digital y Tecnología de la Información y Tecnologías de la Información y Comunicación. Se informa a la Presidencia que existen registradas 66 diputadas y diputados integrantes de las comisiones, por lo tanto hay quórum, presidente. Muchísimas gracias. Se abre la reunión. Para dar cumplimiento al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2014, relativo a las comparecencias en comisiones de funcionarios de la Administración Pública Federal para el análisis del segundo informe de gobierno y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y séptimo numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparece el ciudadano Emilio Chuaifet Chemor a efecto de ampliar el análisis correspondiente al segundo informe de gobierno sobre el estado que guarda la administración pública del país, entregado por el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos en materia de política educativa. Solicito a la Secretaría dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a las comparecencias en comisiones de funcionarios de la Administración Pública Federal para el análisis del segundo informe de gobierno, así como el formato mediante el que se desahogará la comparecencia aprobado por las juntas directivas de las Comisiones Unidas. Lectura a los resolutivos de la Junta de Coordinación Política correspondientes a esta comparecencia. Acuerdo. Primero, en marco del análisis del segundo informe del Gobierno del Presidente de la República, se llevarán a cabo las siguientes comparecencias de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal ante las siguientes comisiones. Dependencia, Secretaría de Educación Pública, titular Emilio Chuaifet Chemor. Comisiones, Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, Ciencia y Tecnología, Cultura y Cinematografía, Deporte, Especiales de Agenda Digital y Tecnologías de la Información y de Tecnologías de la Información y Comunicación, programada para el día hoy, 7 de octubre de 2014 a las 17 horas. Segundo, las comparecencias entre las comisiones se desahogarán conforme a lo señalado en el resolutivo primero. Las no establecidas con fecha y hora serán acordadas por las presidencias de las comisiones competentes y lo harán del conocimiento de la Mesa y la Junta de Coordinación Política para los fines procedentes. El formato de la misma se determinará de acuerdo a lo establecido en el artículo 199 del reglamento de la Cámara de Diputados, conforme a lo siguiente. El funcionario compareciente rendirá protesta de decir verdad conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, la comparecencia iniciará con una intervención del ciudadano Emilio Chuaifet Chemor, titular de la Secretaría de Educación Pública, hasta por 15 minutos. Tercera, un posicionamiento por parte de cada grupo parlamentario hasta por 5 minutos en el orden siguiente. Primero, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Segundo, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tercero, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Cuarto, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Quinto, Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. Sexto, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Y séptimo, Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Cuarta,
Habrá 2 rondas de intervenciones por representantes de cada uno de los grupos parlamentarios. Inciso A, en la primera ronda, los legisladores integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, Ciencia y Tecnología, Cultura y Cinematografía, Deporte y especiales de Agencia Digital y Tecnologías de la Información y de Tecnologías de la Información y Comunicación, intervendrán hasta por 3 minutos para formular una pregunta y será en el orden siguiente: Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo y 7º Grupo Parlamentario Nueva Alianza. El secretario de Educación Pública tendrá hasta 5 minutos para responder a cada diputado. Los legisladores tendrán la opción de ejercer su derecho de réplica si lo desean. En caso de hacerlo, dispondrán de hasta 3 minutos. En la segunda ronda, los legisladores integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, Ciencia y Tecnología, de Cultura y Cinematografía, Deporte, especiales de Agencia Digital y Tecnologías de Información y especial de Tecnologías de la Información y Comunicación, intervendrán hasta por 3 minutos para formular una pregunta y será en el orden siguiente: Grupo Parlamentario Nueva Alianza, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El secretario de Educación Pública tendrá hasta 5 minutos para responder a cada diputado. Los legisladores tendrán la opción de ejercer su derecho de réplica si lo desean. En caso de hacerlo, dispondrán hasta por 3 minutos. Al final de cada ronda, el secretario de Educación podrá hacer comentarios hasta por 3 minutos. Es cuanto, diputado presidente. En cumplimiento a la fracción primera del resolutivo segundo del acuerdo referido, pido al señor secretario ponerse de pie. Ciudadano Emilio Chaifet Chemor, hago de su conocimiento que comparece ante esta soberanía bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción tercera del artículo 163 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ciudadano Emilio Chaifet Chemor, secretario de Educación Pública, en los términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad ante estas Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, Ciencia y Tecnología, Cultura y Cinematografía, del Deporte, especiales de Agenda Digital y Tecnologías de la Información y Comunicación de la Cámara de Diputados, a las que comparece con motivo del análisis del segundo informe de gobierno del Estado que guarda la Administración Pública Federal, presentada por el ciudadano presidente de la República? Sí, protesto. Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello, si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Saludo la presencia de los presidentes, las presidentas y a quienes representan de las Comisiones Unidas. A la diputada Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía. También saludamos la presencia de la diputada Ana Lilia Garza Cadena, de Tecnologías de la Información y Comunicación. A la diputada Eva Diego Cruz, secretaria de la Comisión de Fortalecimiento a la Educación Superior y la Capacitación para el Desarrollo y la Competitividad.
También saludamos la presencia de la diputada Guadalupe Velázquez Díaz, secretaria de la Comisión de Agenda Digital. De la misma forma, saludamos la presencia del diputado Miguel Ángel Aguayo López, secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Hacemos también y le damos la bienvenida al vicecoordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. De la misma manera, la presencia de todas y todos ustedes. Señor secretario, sea usted bienvenido a esta su casa. Lo hago a nombre de quienes integramos, diputadas y diputados, las Comisiones Unidas, que hoy, junto con usted, compartiremos un conjunto de reflexiones. Con toda seguridad, en voz de diputadas y diputados, se expresarán distintas inquietudes, producto y resultado de diversas experiencias vividas en el sector educativo. Quizá porque esa es la idea de intercambiar reflexiones, pero también de hacer los cuestionamientos que inquieten a legisladoras y legisladores. Esta comparecencia, lo sabemos todos, señor secretario, se realiza en el marco de distintos acontecimientos. Seguramente son dos los más relevantes en los últimos días. La movilización de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que sin duda, al plantear el pliego petitorio ante la Secretaría de Gobernación, han tenido una respuesta que, como todos sabemos, están en proceso de análisis y seguramente de entregar también su punto de vista a la Secretaría. Saludamos desde aquí ese esfuerzo por construir un camino cuando se dan las diferencias a través del diálogo y de la tranquilidad y paz social. Y un segundo acontecimiento reprobable que crea indignación, los hechos lamentables del estado de Guerrero, particularmente en el municipio de Iguala. Hechos que nos consternan y que, por supuesto, en voz de diputadas y diputados, desde esta tribuna condenamos y exigimos a las autoridades correspondientes que se esclarezcan los mismos y que, por supuesto, se castigue con todo el peso de la ley a quienes son los responsables materiales, pero también intelectuales de estos hechos. Señor secretario, sea usted bienvenido y, de acuerdo a las bases que norman el desarrollo de esta comparecencia, aprobado por las Comisiones Unidas, se concede la palabra al ciudadano Emilio Chaifet Chemor, secretario de Educación Pública, hasta por 15 minutos. Respetables señoras y señores diputados, comparezco ante ustedes durante esta sesión de Comisiones Unidas, acatando las instrucciones del Ejecutivo Federal a fin de dar cumplimiento al acuerdo aprobado por la Honorable Cámara de Diputados para el análisis del segundo informe
de labores de esta administración. La reforma educativa ha entrado en la etapa de su materialización. En septiembre pasado se expidieron las leyes secundarias consecuentes con las modificaciones a la Carta Magna y al inicio de este año se armonizaron las leyes estatales. Aún así, en 8 casos, el Ejecutivo interpuso controversias constitucionales. Somos el 5º sistema educativo más grande del mundo. Tan solo por eso, entre otros muchos factores, la reforma no puede ser un acontecimiento que se consume en una sola fecha y es, en cambio, un proceso permanente y vivo. La reforma es tarea de perseverancia y apertura, no de aislamiento ni de intolerancia, de acuerdos y disensos, no de espectacularidad, de precisión sin ruido, de crítica dura y propositiva que siempre será bienvenida, de debate y de antagonismos, pero no de aniquilamiento, de abolición del paternalismo y las viejas prácticas autoritarias, para dar surgimiento a un cambio en el que se aprenda a aprender y se aprenda a convivir. La reforma es la confirmación del compromiso del Gobierno de México con la educación pública, laica, gratuita, incluyente y de calidad. De la reforma educativa se derivan el Sistema Nacional de Evaluación, el Servicio Profesional Docente y el Sistema de Información y Gestión Educativa. Para desarrollarlos adecuadamente, todos los agentes educativos necesitamos contar con la información pertinente para la toma de decisiones. El INEGI llevó a cabo un censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, que constituye el cimiento del sistema de información y gestión educativa. El censo pone de manifiesto todo el cúmulo de retos y de errores que hay que cumplir y corregir, pero no se propone para formular un mero diagnóstico, sino para poner en marcha políticas y acciones que nos permitan ofrecer educación de calidad con equidad. Una importante acción derivada de este censo es la operación del Fondo de Aportaciones para la nómina educativa y el gasto operativo, FONE, que mejorará el destino de los recursos y su ejercicio transparente. En esta línea atestiguamos un hecho histórico en el año de labores, el establecimiento de la negociación salarial única. Los sistemas formativos con más alto desempeño coinciden en la importancia que reviste la selección y formación continua de los maestros, por lo cual se creó la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y se propusieron al INE los parámetros e indicadores necesarios para las evaluaciones. Este órgano constitucional autónomo está, para fortuna de México, formado por ciudadanas y ciudadanos íntegros, expertos y dotados de la mejor voluntad para imprimir a la reforma la certidumbre que reclama. Por primera vez en nuestra historia se realizaron concursos de oposición para el ingreso a la docencia, así como para ejercer cargos de dirección en las escuelas de tipo medio superior. Participaron más de 165,000 personas. La transformación comenzó modificando estructuras y ha proseguido con los cambios pedagógicos. En cumplimiento de las disposiciones legales, llevamos a cabo 18 foros regionales y 3 nacionales para la reforma del modelo educativo, participando 28,000 pedagogos y expertos y presentando más de 15,000 propuestas. El nivel básico constituye el soporte de la pirámide educativa y representa el 72.6% de la matrícula. En esta etapa es fundamental contar con una formación que respete las diferencias a través de contenidos, métodos y apoyos didácticos alineados en torno al estudiante. Se ha puesto en marcha el programa de la reforma educativa dotado de 7,567 millones de pesos,
para poner en manos de los directores y padres de familia de los planteles más rezagados de México recursos que fortalezcan la autogestión escolar y mitiguen el rezago. Serán más de 20,000 las escuelas beneficiadas por este programa. A él se suma el de Escuelas Dignas con 1,653 millones de pesos para favorecer a más de 4,000 escuelas. Y, por otra parte, se entregaron a los alumnos con mayores carencias en el país 6 millones de útiles escolares. El programa de fortalecimiento de la educación especial continúa. Se amplió en el ciclo escolar recientemente concluido en 6,637 servicios. Bajo este programa se dotaron a 3,000 adultos procedentes de Colima, Sonora y Tabasco, y ahora del Distrito Federal, México y Puebla, de los dispositivos electrónicos periféricos para contar con una equidad inclusiva. Los indígenas son una prioridad en el gobierno del presidente Peña. En el ciclo 2013-2014 se atendió a más de 1 millón de alumnos con 53,000 maestros en casi 20,000 escuelas. Al inicio de este ciclo se entregaron 8,5 millones de libros de texto gratuito bilingües, monolingües y plurilingües para la enseñanza indígena. Además, considerando que una gran parte de esa población tiende a desplazarse por motivos laborales, se ha puesto en operación el programa de educación básica para niñas y niños de familias jornaleras. Las escuelas de tiempo completo no solo miran al aprovechamiento del tiempo en el aula, sino que ponen énfasis en la alimentación de los educandos. De las más de 6,000 con las que comenzó la administración, el ciclo pasado terminó con 15,000 y hoy tenemos 23,000, o sea, hemos alcanzado el 58% de la meta sexenal. Con el propósito de seguir mejorando las condiciones de aprendizaje de los alumnos de nivel básico, así como de reducir la brecha digital entre familias y comunidades del país con mayores carencias, el año pasado se entregaron 240,000 equipos de cómputo portátiles para alumnos de quinto y sexto año de los estados de Sonora, Colima y Tabasco. Y este año 710,000 tabletas para alumnos de quinto y sexto en 3 entidades más, además de las ya mencionadas, el Estado de México, el Distrito Federal y Puebla. Se ha diseñado una política educativa nacional para contar con escuelas libres de violencia, con acciones tales como la consolidación de la formación cívica y ética y el programa de convivencia escolar. Con la participación de los padres de familia, que ahora son reconocidos por la ley como agentes educativos, se ha instalado el Consejo Nacional de Participación Social. A su vez, los maestros de educación básica, a efecto de planear mejor sus actividades mes a mes en la escuela, realizan los consejos técnicos escolares. En el nivel superior quiero destacar 2 aspectos: la cobertura y el modelo mexicano de educación dual. En términos de cobertura, este sector tenía un 66% y la meta sexenal era llegar al 80%. En el ciclo que acaba de terminar, se incorporaron más de 230,000 alumnos, con lo que llegamos 3.5 puntos más al 69.5%, y en este año el 71.3%, es decir, 4.8 millones de estudiantes de secundaria. El modelo mexicano de formación dual concilia las habilidades y competencias de los egresados con las necesidades del sector productivo. Estamos apenas iniciando, con 150 escuelas y 1,000 alumnos que son la base para extender este año a las 32 entidades federativas el modelo.
Uno de los medios que nos permite alcanzar la equidad educativa son las becas, por lo que el pasado ciclo escolar se beneficiaron 7.6 millones de alumnos de escuelas públicas, lo que muestra un 10% más que el ciclo anterior. El presupuesto para este año, para 2015 quiero decir, será 28% más que el del actual. El CONAFE es brazo esencial para la inclusión social. Con más de 40,000 figuras educativas, atiende a más de 800,000 niños en educación básica. Por otro lado, la cobertura en educación superior creció un punto, del 32 al 33%, con la apertura de 5 nuevas universidades tecnológicas y 7 politécnicas. Nuestra meta sexenal es del 40%. En agosto pasado se inició la campaña nacional para la alfabetización y el abatimiento del rezago educativo. Nuestra meta para el 2018 es alfabetizar 2.2 millones de mexicanos y hacer que 5.1 millones terminen su primaria y su secundaria. Hablar de cultura es hablar de saberes asimilados, de creencias, de hábitos y formas de vida. Los esfuerzos en este renglón han estado centrados en ampliar los mecanismos que permitan que cada vez más sean las personas que disfruten de las actividades culturales, que en el periodo fueron de 552,000 y beneficiaron a 85 millones de mexicanos. El programa México Cultura para la Armonía ha sido una gran estrategia de apoyo a los programas nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia. La industria cinematográfica ha recibido el mayor impulso desde hace 30 años cuando se fundó IMCINE. Se han otorgado 700 millones de pesos destinados a la producción de 101 largometrajes y 23 cortometrajes. En materia de exposiciones, México ha cumplido cabalmente con lo que Cummings llama la democracia cultural, el intercambio de experiencias en esta materia. Tuvimos 31, 23 en el extranjero y 8 aquí. Es de destacar que el Fondo de Cultura Económica produjo 1.700.000 libros. La función educativa del deporte es evidente, crea hábitos, estimula la disciplina, fomenta el trabajo en equipo y favorece la cultura cívica, impulsando el juego limpio. La presente administración ha manejado el deporte bajo dos vertientes, el social y el de representación. En este último se canalizaron 3.800 millones de pesos para construir y mejorar cerca de 800 unidades deportivas. Desde que se inició la administración hasta el 20 de agosto pasado, los atletas mexicanos han obtenido en distintas justas 2.202 medallas, de las cuales 25 corresponden al primer lugar. No quisiera terminar esta intervención, antes de una última reflexión, sin rendir homenaje a los autores de la gran hazaña educativa de México, a quienes la hacen posible todos los días, a los maestros mexicanos. Decía Jaime Torres Bodet, con absoluta razón, que en el verdadero maestro coinciden la paciencia del sabio, la adivinación del poeta y sobre todo la energía del hombre de acción. Honorables señoras y señores diputados, la reforma educativa es un movimiento continuo que intenta recuperar todas nuestras experiencias e insertarlas en la nueva dinámica de la modernidad. Atiende problemas viejos y muchos otros nuevos que van surgiendo. La reforma intensifica el ritmo del cambio. Empezamos a dejar atrás un modelo para acceder a otro con los nuevos tiempos. Lejos de ser coyuntura, es un proyecto de largo aliento, pero es también un ejercicio que no olvida lo que somos ni de dónde venimos, lo que resulta indispensable para saber hacia dónde vamos. No hay mejor manera de alcanzar las metas de la reforma
que lograr el máximo consenso en torno a ella. No es posible llevarla a cabo a espaldas de los maestros, sino con ellos, sin contrariar uno solo de sus derechos. El principal enemigo de la reforma no es la crítica, sino la ingenua aspiración de la inmediatez, la falsa hipótesis de que todo cambio se consuma en un solo momento y la nada objetiva asunción de que todos los problemas educativos son atribuibles a una sola causa. Asociémonos todos a la reforma para que ésta sea más robusta, pues como ha escrito Katarina Tomaszewski, la educación es un derecho híbrido, es un derecho habilitante que abre las puertas a todos los demás derechos. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.